buenas a todos y bienvenidos de nuevo al canal de Technotronic. Hoy os traigo un cargador y test de capacidad X-Star VC8. Bueno, me lo envían para hacerle, pues bueno, una review y dejar mis opiniones sobre este cargador. Primeras impresiones que tengo es que es un cargador bastante pequeñito, ligero y, bueno, muy pequeñito y está muy bien de tamaño. Vale, lo primero que tenemos que decir es que va con un pequeño cargador tipo USB tipo C y tiene carga rápida y es de 3 amperios, ¿vale? Aquí tenéis una toma de carga USB tipo C. Vale, una vez de que lo enchufamos, se nos pone en marcha los dos LCD que tiene, ¿vale? Tiene dos LCD y tiene 8 ranuras o 8 slots para meter los tipos de celdas. Aquí lo veis, ¿no? Vale. Es un poquito más ancho, por lo que nos va a permitir hacerle test de descarga y carga a las 21700 también. Entonces, es un plus, ya que tiene para cargar 8 21700 a la vez o 8 18650 a la vez. Por inconveniente, por decirlo de alguna manera, contra más ranuras usemos para la carga, lógicamente, como pasa en todos los cargadores, va a bajar la intensidad de carga, ¿no? No es lo mismo si tenemos 2 celdas cargándose que tener las 8 cargándose. La intensidad en amperaje va a bajar y va a costarle más. Pero bueno, oye, teniendo tiempo y dejándolo toda la noche cargando, se cargan las pilas. Vale, por un lado tenemos este slot y este otro, que si tenemos que hacer una carga rápida, por ejemplo, a una 21700, por ejemplo, esta que me han mandado de 5000 miliamperios, esta tiene un pequeño PCB aquí, una protección, que también las puede cargar, este cargador, ¿vale? Se puede poner en este slot y automáticamente nos la reconoce y se va a poner a cargar. Le podemos poner a cargar al amperaje que queramos. 2, 1 amperio, 500 miliamperios, 250 o tiene la opción de dejarlo en 3 amperios. Le dejamos en 3 amperios, pero lo que hace este cargador es, digamos que la electrónica que tiene va de menos a más. Primero va como una corriente de cosquilleo a la celda y luego ya va aumentando los amperios de carga, ¿vale? Para no estresar lo que es la química interior. Aunque veamos que pone aquí que bueno, ahora está completa, claro. Ahora ya nos ha marcado que está completa. Pero sin embargo, si ponemos una 18650 aquí al lado, mirad, nos va a poner que se va a poner a cargar la celda, ¿vale? Le vamos a dar al método de carga, vamos a dejarle en 2 amperios y automáticamente él lo que hace es bajarnos a 500 miliamperios, pero luego subirá. Luego sube para ir con la carga y hacerla bastante más rápido. Vale. Otra cosita que tiene es que este cargador VC8 de X-Star, digamos que tiene 2 partes, ¿no? Tiene 8 slots, pero los 8 slots no son para hacer tests de descarga, de capacidad, sino que los 4 primeros son para hacer test de capacidad y también tiene la opción, aparte de hacer test de capacidad, de dejar las celdas en modo almacenamiento o estoraje. Sin embargo, desde el CH5 hasta el CH8 únicamente solo tiene la opción de poner a cargar en estos 4 slots. Digamos que tendríamos 2 cargadores. Por un lado es cargador y por otro lado es cargador, test y en modo de almacenamiento. Mirad, os voy a enseñar el LCD desde cerca. Vamos a darle un poquito más de luz. Con el botón de CUR podemos seleccionar el amperaje de carga, ¿vale? Le vamos a dar a Mode y nos va a marcar la capacidad en la que está cargando ahora mismo la celda del puerto que está en el 2. Está cogiendo ya pues 6 miliamperios. Si le volvemos a dar al Mode, nos va a marcar la resistencia. Resistencia que sinceramente
no es muy óptima, no está muy optimizado esto para resistencias. Cada cosa para lo que es, yo siempre lo he dicho, ¿vale? Por lo tanto, no os fiéis de la resistencia que dan ningún cargador de este tipo y de ningún otro tipo de marcas. Vale, le damos al mode otra vez y nos vamos al modo de carga. Ya veis que está empezando a subir 240 miliamperios y el voltaje también. Vale, si apretamos durante unos segundos, el mode nos va a cambiar aquí arriba y nos va a poner el modo Graz. El modo Graz significa que vamos a hacerle el test a la celda. ¿Qué es lo que nos va a hacer en modo Graz a la celda? Lo que nos va a hacer es, si esta, por ejemplo, está en 3,82 voltios, nos va a subir el voltaje a 4,20 al máximo y va a hacer el test de capacidad en descarga. Lo va a descargar hasta 2,80 la celda, nos va a marcar los miliamperios, la capacidad real que tiene la celda dentro, y luego nos va a volver a cargar y dejarnos la celda cargada completamente al 100%. De esta manera conseguimos saber la capacidad, pues después de unas cuantas horas de dejar tranquilamente el cargador. Vale. Por otro lado, vamos a seguir con el LCD, que es bastante interesante. Cuando hacemos la prueba de Graz, lógicamente le podemos dar al CUR y, al igual que en el modo de carga, en el modo de test le podemos decir, oye, pues quiero que me la hagas a 1 amperio, a 500, a 250 o a 3 amperios. A 3 amperios recordar que solamente sería en este slot de aquí. En este slot de aquí solamente hace el test a 3 amperios. En este hace la carga a 3 amperios. Vale. Y luego tenemos ya por última cosita y por último detalle, que está muy bien, y es, apretamos el botón de modo durante unos segundos y nos pone aquí en Store. Ahí lo podéis ver, ¿no? En modo Store, y lo que nos va a hacer es, si tenemos la celda a 4,10, por ejemplo, nos la va a bajar a 3,70. O si tenemos la celda en 3 voltios, nos la va a subir a 3,70. Digamos que es un modo estoraje para dejar las baterías de litio en almacenamiento y no tener ningún tipo de problemas. Vale, estos dos botones, lógicamente, controlan estos 4 slots y estos 2 botones del otro lado controlan estos otros 4 slots. Ya veis que no tiene mucha historia más este cargador. Bueno, comentaros también que en el modo estoraje también sirve para cargar las celdas de LiFePO 4. Cargaría a 3,70 las celdas LiFePO 4. Bastante bien. Mirad, os enseño por aquí la cajita en la que viene el cargador. Una cajita con todas las instrucciones y, muy importante, ya veis aquí que nos viene con las instrucciones que ahora os voy a enseñar en español, ¿vale? Mirad, tenemos unas instrucciones en español que me he quedado alucinado. Oye, un muy buen detalle para poder echarle un vistazo a las instrucciones, ¿vale? Bueno, hay en muchísimos idiomas, ciertamente, pero bueno, las instrucciones son otro rollo y podéis verlas vosotros cuando queráis, ¿vale? Así que nada, chicos, si os ha gustado este vídeo explicativo de este cargador test de capacidad y modo estoraje X-Star VC8, me dejáis un like, ¿vale? Suscribiros a mi canal por aquí arriba y cualquier duda, consulta o sugerencia, ya sabéis que me la podéis dejar por abajo en los comentarios o en mi grupo de Telegram de Todo Baterías. Nos vemos en un próximo vídeo. Agur, agur.